identificación del síndrome de la cabeza explosiva, es un fenómeno poco común que hace que una persona, generalmente una mujer, sufra ruidos repentinos, fuertes e inexplicables justo al borde del sueño. Ruidos que son discordantes y pueden sonar como el estallido de fuegos artificiales, disparos, portazos e incluso explosiones fuertes. En algunos casos se escuchan gritos violentos o sollozos. Lo más excepcional a tener en cuenta sobre el trastorno del sueño que es que no se producen ruidos dentro de la cabeza. Los sonidos están fuera del cuerpo y se pueden escuchar en cualquier lugar, hasta a una cuadra de distancia, con ambos oídos. Aunque se sabe muy poco, los psiquiatras especulan que eso ocurre cuando ciertas sinapsis en el cerebro se activan en lugar de estabilizarse. Sin embargo, aún se desconoce qué sinapsis y por qué. Sin embargo, nadie ha demostrado que esta teoría sea cierta y los médicos ni siquiera están seguros de dónde empezar a buscar, y mucho menos encontrar una cura o remedio real. Muchos sujetos han afirmado que un poco de descanso y relajación pueden ayudar, pero el nunca abandona realmente a quienes lo padecen, y quienes padecen insomnio lo experimentan mucho peor. Algunos afirman haber visto destellos de luz, incluso breves estallidos de dolor inexplicable junto con los ruidos. En casos extremos, el puede convertirse en una enfermedad mental más grave. Cuando era niño, tal vez con 10 u 11 años, comencé a escuchar cosas justo al borde de dormir. ¿Sabes de qué punto estoy hablando? Donde todavía estás semiconsciente y las cosas son confusas, pero eres consciente. Ese estado. Estaba a punto de quedarme dormido en el país de los sueños cuando este horrible ruido fuerte me despertaba sobresaltado. Por mi vida, realmente no puedo explicarte cómo era el ruido, cómo podría relatarlo también, pero era fuerte y me asustó muchísimo. Durante los primeros meses, sucedió quizás 1 o 2 veces por semana. Realmente no podía explicarlo y estaba aterrorizada de contárselo a mi madre porque no sabía si ella me creería. Después de todo, yo era un niño imaginativo. Así que me mantuve reservado hasta que llegué a la adolescencia. Recuerdo esas noches. A veces ni siquiera dormía. Una y otra vez, justo cuando mi cerebro agotado comenzaba a vagar, ¡bam! Y nuevamente estaría completamente despierto, lleno de terror y paranoia. De vez en cuando, en noches particularmente malas, escuchaba otras cosas. Ruidos agudos, como gritos, es lo único que se me ocurre para relacionarlo. La gota que colmó el vaso fue la noche en que seguí escuchando los golpes. Fue agresivo. Estaba tan fuera de sí que ni siquiera necesitaba cerrar los ojos. Estaba constantemente en ese estado semiconsciente, atrapado por esos malditos ruidos, cuando finalmente vi una luz brillante atravesar mi habitación. Iluminaba todos los rincones. Como una explosión repentina. Me dolía la piel con solo estar cerca de él, aunque estaba allí y desapareció en menos de un segundo. Despertó mi trasero por completo y no dormí nada esa noche. Ni siquiera lo intenté. Entonces finalmente le dije a mi mamá. No pude soportarlo más. Había llegado al punto en que estaba reprobando todas las materias porque me dormía constantemente. Estaba letárgico, exhausto y sentí como si mi cerebro hubiera comenzado a apagarse. Sentí que me estaba volviendo loco. Ella no me creyó al principio y no la culpo. Yo tampoco me hubiera creído. Ella no había escuchado ninguno de los ruidos de los que le hablé y el hecho de que yo los hubiera escuchado le resultaba aún más extraño. ¿Por qué lo experimenté yo cuando ella y papá no? Mi incapacidad para describir los sonidos tampoco ayudó. Fue necesario un poco de persuasión, mejorar un poco las notas y finalmente accedió a llevarme a un psiquiatra para una evaluación mental. No es exactamente lo que esperaba, pero claro, ¿a quién más acudir sino a un psiquiatra? Después de algunas pruebas, algunas semanas más e innumerables noches de insomnio, todavía no tenían más que una corazonada de cuál era mi problema. Supusieron que era una forma rara de sinestesia. La anomalía que hace que los sentidos del cerebro se fusionen. Asumieron que por eso veía y oía cosas al mismo tiempo. Pero como solo tuve una ocurrencia de eso, y debido a mi condición, tuvieron que hacerme pruebas más intensivas. Del tipo que ni siquiera nuestro seguro cubría. Mi madre rechazó la oferta de inmediato, incluso cuando ofrecieron reducir la factura ya que yo era un poco anormal. Todavía no la culpo, vi el costo después de que lo habían recortado y era mucho más de lo que podíamos pagar. Entonces, como último esfuerzo por ayudarme, me recetaron un medicamento llamado Cereneroxomil, o Cerdeneu, como estaba escrito en un elegante garabato en el frasco. Pero para poder hacerlo, tuvieron que recurrir a su segunda teoría sobre lo que me pasaba. Me habían diagnosticado esquizofrenia paranoide y delirante.
No es algo que nadie quiera escuchar, especialmente con solo 13 años y sabiendo que no están locos en absoluto. Afortunadamente, el fármaco funcionó un poco como la perfenacina, un medicamento antipsicótico, y el metilfenidato, un medicamento para el DA. Lo sé, suena raro porque son exactamente opuestos entre sí. Uno bloquea la dopamina y el otro la libera. Aparentemente, el triplete aquí fue intentar regular mi cerebro. Cereneo aún no estaba en los estantes y todavía estaba en prueba, así que yo era un conejillo de indias, pero al menos era gratis. Y pude decirme a mí mismo que en realidad no estaba tomando medicamentos antipsicóticos. Al menos no técnicamente. La primera noche con la medicación me trajo silencio y un sueño sin sueños. Y la noche siguiente, y la siguiente, y así sucesivamente. Fue maravilloso. Claro, hacía que mi cabeza se sintiera como una bola de pelusa la mayor parte del tiempo y los efectos secundarios no fueron muy buenos, pero podía dormir. Hizo que los ruidos cesaran por completo. Logré sacar mis calificaciones de la alcantarilla e incluso me gradué como el mejor de mi clase 5 años después. Aunque todavía lo pensé. La idea de que me habían diagnosticado erróneamente durante todos esos años, me ponía un poco nerviosa si pensaba en ello durante demasiado tiempo. Quiero decir, hizo que los ruidos cesaran, pero ¿qué me pasaba realmente? Después de mudarme a mi propio apartamento y dejar la universidad en suspenso por un tiempo, decidí investigar un poco por mi cuenta. No podía exactamente permitirme una buena atención de salud mental, ni siquiera con mi seguro, así que busqué internet con los dedos cruzados y esperé lo mejor. Dicen que a un caballo regalado nunca hay que mirarle el diente, pero yo solo tenía curiosidad. Logré encontrar un sitio médico con un blog publicado recientemente sobre un trastorno del sueño llamado síndrome de cabeza explosiva o simplemente es. Todo lo que hice fue escribir mis síntomas y ahí estaba. Todo coincidió perfectamente. El único problema, nadie sabía realmente qué era. Conocían los síntomas y los redujeron al momento del fenómeno en el cerebro, pero nada más. Era un tema completamente nuevo en el campo médico, a pesar de la afirmación de que ha estado documentado durante años. Pensé que había vuelto al punto de partida hasta que encontré un foro para personas con ES. Como todo buen investigador, entré inmediatamente a entrevistar a la gente sobre sus experiencias personales. Afortunadamente, todas las personas con las que hablé fueron muy informativas, muchas incluso me sugirieron que probara ayudas sencillas para dormir como la melatonina. Comparé lo que podía recordar de mis noches de insomnio con sus relatos y con cada minuto que pasaba me convencía cada vez más de que todo lo que tenía era un simple trastorno del sueño. Todo encajaba demasiado perfectamente como para sugerir lo contrario. Justo cuando estaba a punto de bajarme, una nueva persona se unió a la sala de chat. Su nombre de usuario era TheWatcher y se presentó como tal. Al principio, parecía un poco arrogante, enumerándome todos sus síntomas de una manera casi altiva. Pero después de informarle que había concluido mis entrevistas y había tomado una decisión personal, me preguntó de qué se trataba. Entonces le expliqué mi situación con el mayor detalle con el que me sentía cómoda y me preguntó qué medicación estaba tomando. Ahora, no me malinterpretes, no soy exactamente una persona reservada. Pero también sé lo importante que es no ser demasiado abierto en internet. Este tipo, sin embargo, sentí como si me estuviera mirando bajo un microscopio. Solo estábamos en una sala de chat, simplemente palabras en una pantalla, pero algo se sentía mal. A pesar de mi buen juicio, le hablé de Cereneo. Para entonces, el medicamento había pasado todas las regulaciones de la FDA y había estado en el mercado público durante casi 3 años, por lo que era de conocimiento público. Luego le pregunté por qué era importante. Al principio evitó la pregunta y, en cambio, repitió cosas sobre el medicamento que yo ya conocía, hasta que finalmente destacó que era un medicamento muy bueno para personas con casos avanzados de ES. En ese momento ya había tomado una decisión. Iba a dejar de tomar Cereneo y empezar a tomar somníferos homeopáticos. Una vez más, sí funcionó, pero esa sensación de cabeza confusa había agotado su bienvenida después de 5 años, sin mencionar las náuseas ocasionales, la pérdida de apetito y los calambres estomacales. Comencé a escribir un mensaje agradeciendo a TheWatcher cuando volvió a publicar. Era una sola palabra: espera. Miré mi casilla de mensajes para ver mi despedida a medio escribir todavía esperando ser enviada y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Casi inmediatamente después apareció otro mensaje: no te vayas todavía. Por favor. Esto es muy importante. Instintivamente revisé mis programas de seguridad y no vi nada.
Si este tipo estaba pirateando, lo estaba haciendo bastante bien. Me quedé mirando su mensaje y lo pensé un momento antes de borrar mi mensaje de despedida y simplemente responder con ¿qué? Su respuesta fue rápida y directa. No deje de tomar Cereneroxomil. Entonces, con un suspiro, pregunté, ¿por qué? Él respondió, porque es lo único que les impide encontrarte. Ahora estaba completamente asustado y posiblemente un poquito irritado. ¿Este tipo estaba jodiendo conmigo? Realmente no esperaba que los trolls se detuvieran en los foros médicos, pero supongo que están en todas partes. Aún así, no salí del chat. Una regla de oro de internet es nunca alimentar a los trolls, pero lo admito, tenía curiosidad por ver hacia dónde iba esto. Entonces le pregunté qué quería decir y quiénes eran. Ojalá nunca hubiera preguntado. Esto es lo que me dijo. Esa ha existido durante siglos, pero solo recientemente ha ganado atención. ¿La razón? Más gente lo tiene. ¿Y por qué lo padece más gente? Porque cada vez tienen más hambre. Se están volviendo glotones y codiciosos, por eso marcan a más y más personas para la fiesta. ¿Esos sonidos que escuchaste? Es sencillo. Son ellos los que intentan abrir la puerta a nuestro mundo. Esos sonidos son ecos de su dimensión chocando contra la nuestra. Y solo los desafortunados escuchan la advertencia. ¿La luz que viste? Esa es la puerta que se abre de golpe. Pero si despiertas a tiempo, la puerta se cerrará. Por eso solo aparece como un destello. La advertencia final es el dolor. Mencionaste sentir tu piel arder, pero eso fue solo un efecto secundario de estar tan cerca de la apertura de la puerta. No, el dolor real que sienten las personas con ese es mucho peor. Es un desprendimiento de carne del hueso. Son sus garras que se clavan profundamente en tu piel. Pero nuevamente, si logras despertarte a tiempo, se detendrá. Desafortunadamente, no habrá pruebas de que alguna vez te hayan tocado. Ni una sola marca en tu cuerpo, como si nunca hubiera sucedido. La razón por la que te ruego que no dejes de tomar tu medicación es porque es lo único que les impide encontrarte. Quizás pienses que es solo un regulador de la dopamina, pero para ellos es más que eso. Esas sinapsis que se activan en tu cerebro actúan como un localizador GPS. Y solo cuando tu mente esté en ese estado crepuscular entre la vigilia y el sueño podrán llevarte. Pero su medicación actúa como un restrictor. Está impidiéndoles volver a encontrarte y llevarte. No llegaste a la etapa final de pero parece que estuviste cerca. Así que por favor, si valoras tu vida, nunca te detengas. Te encontrarán si lo haces. Soy una persona de mente bastante abierta, pero esto era ridículo. Dejé que The Watcher hablara antes de cerrar la ventana y apagar mi computadora. Ni siquiera intenté escribir una despedida. Ya era demasiado tarde y estaba demasiado cansada. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba en internet, pero una vez que salí, me di cuenta de que era demasiado tarde para tomar mi medicación. Recuerdo haber sentido una punzada de culpa y miedo en ese momento, pero lo dejé a un lado y decidí irme a la cama sin más ayuda de Cereneu. De todos modos ya había tomado mi decisión y no había riesgo de sufrir un ataque o un derrame cerebral si dejaba de hacerlo abruptamente. Y además no estaba loca, solo tenía un trastorno del sueño. Por la mañana, salía y compraba algunos somníferos sencillos y volvía a una vida normal sin la niebla de los medicamentos. Esa noche dormí mejor que nunca. A la mañana siguiente, hice exactamente lo planeado y compré un par de frascos de melatonina, junto con algunos productos genéricos del pasillo de medicamentos. Durante aproximadamente una semana todo fue maravilloso. No más niebla, no más efectos secundarios y ni un solo ruido. Pero todo eso cambió hace unas noches, para ser honesto, realmente no puedo recordar cuánto tiempo ha pasado, no he dormido en tanto tiempo. Todo empezó cuando tomé algunos somníferos antes de acostarme. Los tomé un poco antes de lo habitual, pero sentí ganas de tomar una dosis mientras miraba televisión sin sentido antes de acostarme. Tuvo que haber hecho efecto bastante rápido, porque lo siguiente que recuerdo fue que me despertó un fuerte portazo proveniente de algún lugar de mi casa. Y cuando abrí los ojos, vi un destello cegador desde el otro lado de mi sala de estar. En un instante me quedé sin luz y todo en mi casa quedó completamente a oscuras. Todo lo que pude ver fue esa maldita imagen del flash en la oscuridad total. No sé si alguna vez podría explicar el miedo que sentí en ese momento. No poder ver, sin saber si alguien se estaba acercando sigilosamente a mí en ese momento. Fue horrible. Entré en pánico por un breve momento antes de convencerme de que era solo una subida de tensión. Eso no explicaba el ruido, pero simplemente traté de ignorarlo.
A los pocos minutos, volvió la electricidad y me quedé despierto unas horas más antes de que la somnolencia se volviera excesiva y me dirigiera a la cama. Estaba casi dormido cuando sucedió de nuevo, con flash y todo, en mi habitación oscura. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, ya había sucedido unas 5 o 6 veces más y no había podido dormir. Sucedió de nuevo la noche siguiente. Y el siguiente. Ahora estoy tomando pastillas de cafeína. Tengo miedo de quedarme dormido. Pero puedo sentir que me deslizo. Estas últimas horas he estado consciente por este horrible dolor en mis piernas. Y hay este nuevo ruido, viene en intervalos, creo que está diciendo mi nombre. No puedo estar seguro, pero supongo que eso es lo que es. No puedo evitar pensar en la advertencia de The Watcher. Debería haber escuchado. Ni siquiera puedo recordar dónde está mi Ferenel ahora. Pero tengo la sensación de que de todos modos ya es demasiado tarde. Ya me encontraron. Pronto terminaré atrapado en ese constante estado de semiconsciencia y entonces ellos podrán agarrarme cuando quieran. Me imagino que se les ha abierto el apetito tratando de llegar hasta mí. Lo único que me mantiene despierto ahora es concentrarme en escribir esto. No estoy seguro de qué se supone que es. Quizás una memoria. Una advertencia. Llamémoslo un consejo. ¿Por qué deberías creerme en lugar de descartar esto como las palabras de algún loco que nunca debería haber dejado de tomar su medicación antipsicótica? ¿Por qué deberías creerme cuando te digo que The Watcher en realidad tenía razón cuando ni siquiera yo le creí? ¿Y por qué debería buscar ayuda inmediatamente si experimenta síntomas de ES? En realidad, es bastante simple. Es la única razón por la que sé que lo que me está pasando es real. La razón por la que sé que son reales. Es la razón por la que mi madre se negó a creerme al principio y por la que los psiquiatras insistieron en realizar más pruebas. Debería resultarme físicamente imposible experimentar los síntomas del ES. No debería poder escuchar las cosas que hago. Los ruidos fuertes, los ruidos agudos, los ruidos que suenan como si pudieran estar diciendo mi nombre. Incluso ahora, mientras escribo esto, puedo oírlo. Los escucho. Pero no debería poder escuchar nada de eso. Nací sordo.